Hola, yo soy Wilson Hill, director de The Project Boss Office. La gerencia de proyectos es una de las áreas de especialización más fascinantes hoy en día. Esto porque ha absorbido todos los avances de las ciencias administrativas para incorporarlos a un ámbito de gestión limitado en tiempo, alcance y recursos como son los proyectos. Es por esto que los Project Managers son los profesionales mejor valorados en el mundo. Esto sí lo vemos por carrera o actividad profesional. En los últimos 5 años en el mundo se han invertido más de 25.000 millones de dólares en proyectos muy amplios en cuanto a su naturaleza y son de iniciativa privada. Se estima que en los próximos 15 años se inviertan más de 90.000 millones de dólares en proyectos similares, todos de iniciativa privada. Esto según la Comisión Nacional de Energía y Cambio Climático. Se puede predecir con mucha certeza que los profesionales que optan por una certificación profesional en Project Management van a seguir creciendo de manera exponencial, igual que sus expectativas y su desarrollo profesional. Son muchas las áreas de conocimientos que un gerente de proyectos tiene que dominar para poder llevar a cabo la gestión de forma efectiva. Según el PMI Body of Knowledge, las áreas de conocimientos tienen que concentrarse en 9 áreas principales, que son la gestión del alcance, la gestión de la integración, la gestión de la calidad, la gestión de los costos en los proyectos, la gestión de los recursos humanos, la gestión de las comunicaciones, la gestión de los riesgos y la gestión de las compras. Cada una de las áreas de conocimiento está cargada de nociones, de definiciones largas y complejas. También se hace compleja porque vienen acompañadas de una serie de técnicas, herramientas, tecnologías, conocimientos, expertise, que normalmente una persona que no haya dirigido proyectos durante mucho tiempo no domina. Pero esta complejidad puede resolverse siempre que se utilicen los programas de aprendizaje correctos. Imagínate dominando los términos y las definiciones de lo que es un WBS, de lo que es la programación de proyectos, la realización de planes subsidiarios, que son más de 50 planes que posiblemente un proyecto grande contenga. Imagínate dominando todos los conocimientos relacionados a la dirección de los recursos humanos, el plan de comunicaciones, la evaluación de los stakeholders, determinar el impacto de los riesgos y hacer un plan de mitigación, etc. Para más información visita la página www.peoplepbs.com/project. No te pierdas este programa, te espero allá.